Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí comienza Mentiras Verdaderas, noche de viernes, y vamos a hablar hoy día de un caso que estremece a la opinión pública desde hace ya largos años. Desde el año 2000 hasta el año 2018, 229 miembros de la Iglesia Católica han sido investigados por presuntos delitos sexuales. 229 miembros. Dr. File, bienvenido. Un gusto, Eduardo, estar contigo, con todos los amigos en casa también, porque a lo largo de la historia, muchos sacerdotes, obispos y papas han usurpado el nombre de Cristo y plantado árboles que no dan frutos. No son todos, pero llegado este momento, una red de abuso de menores, corrupción y encubrimiento se ha extendido como un cáncer venenoso por toda la cristiandad. Por eso hoy día, con todo este gran equipo de Mentiras Verdaderas que hace posible poner estos casos relevantes sobre la mesa, con Eduardo como siempre y especialmente con ustedes en casa, vamos a abrir el archivo de Fernando Karadima, el sacerdote católico más influyente y poderoso en Chile durante las últimas décadas, expulsado de su ministerio sacerdotal hace una semana por el Papa Francisco, y conoceremos la red de pedofilia que hoy día estremece a todos los cristianos de corazón limpio. Esto es parte de los acontecimientos que tendrán lugar al final, porque las palabras secretas de Jesús dicen: en el último día los sacerdotes serán avergonzados. Lo sabemos, no es toda la Iglesia Católica, pero esas ovejas descarriadas son aquellas que están, lamentablemente, tergiversando el rebaño. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. El 26 de abril de 2010, los primeros titulares nos impactaron. Los principales guías espirituales de la Iglesia Católica, que cobijaban la confianza de cientos de niños y familias, eran indicados y denunciados como pedófilos y pederastas. Entre ellos, el primero fue Fernando Karadima, el expárroco de El Bosque, tras la denuncia de James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo. Las víctimas aseguraban haber sido acosados y abusados desde temprana edad por Karadima, y que los obispos Juan Barros, Horacio Valenzuela y Andrés Arteaga presenciaron los actos por años sin denunciar nunca los hechos. De inmediato, un verdadero apocalipsis se originó en la Iglesia Católica. Desde ese día se desató una inmensa ola de denuncias. En total se abrieron 119 causas judiciales en nuestro país, que consisten en abusos contra menores de edad y redes de encubrimiento de pedofilia en su interior, provocando la crisis más intensa en la historia al interior de la curia. Las denuncias tuvieron que esperar 8 largos años para que surtieran un efecto real. Karadima fue expulsado recién el viernes 28 de septiembre de este año, luego que los 34 obispos de nuestro país, entre ellos Juan Barros y Horacio Valenzuela, indicados como cómplices de los abusos de Karadima, renunciaran a su puesto tras una reunión en el Vaticano. Por primera vez en nuestro país, toda la jerarquía católica asumía su error y proponía su salida, y su principal líder, el cardenal Ricardo Esati, citado ante la justicia este miércoles 3 de octubre, prefería guardar silencio y no testificar nada. Esto quizás no nos deja espacio a dudas. Un cataclismo de grandes proporciones que hace tambalear la confianza de los que están llamados por vocación espiritual a cuidar y guiar al prójimo, al débil, al niño y al desamparado. ¿Cómo fue que la maldad llegó al interior de la Iglesia? Cabe preguntarse también, ¿ha perdido la Iglesia toda empatía con su pueblo? ¿Cómo recuperar y superar esta crisis de confianza?
¿Se hará justicia o todo quedará en nada? ¿Por qué una autoridad espiritual como Karadima perdió su rumbo y hasta dónde se extendió su red de abusos? ¿Está profetizado en la Biblia estos tiempos turbulentos en la iglesia? Todas las respuestas a estas preguntas y mucho más, hoy junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas. El título que usted ve en pantalla, Pedofilia en la Iglesia Católica, el expediente Karadima, que es el tema que hablemos el día de hoy, nos sacude a todos. Venimos escuchando de los abusos de Fernando Karadima hace muchos años. Y quiero insistir con esto, porque esto es un hecho, pero no queremos herir susceptibilidades. No estamos hablando de toda la Iglesia Católica. Estamos hablando, y decíamos el dato, 229 miembros de la Iglesia Católica investigados desde el año 2000 hasta el día de hoy. Más de 100 causas aún abiertas en nuestra justicia, cerca de una decena de obispos, entre ellos Fernando Karadima. Tendrán que venir, Dr. File, otros hombres a la Iglesia Católica para que realmente entiendan la importancia y la inocencia, el valor que hay en la infancia. Por supuesto que sí, Eduardo. Cuando uno tiene los resultados de todo esto y lo empieza a analizar y observar, evidentemente se necesita una generación de corazón limpio que hoy día, al parecer, no está sobre todo en las altas jerarquías. Y especialmente sobre eso. Mira, y sin el afán de golpear al caído, porque no es nuestro espíritu, nunca lo ha sido. Nuestro espíritu siempre es buscar la verdad, Eduardo, y mostrársela a nuestros amigos en casa. Bueno, hace muy pocos días salió la guía de orientaciones del arzobispado de nuestro Santiago. Una vergüenza. Una vergüenza. ¿Por qué? Mira, tiene un valor moral muy importante esto, porque nos recuerda lo que se llama la confesión negativa. La confesión negativa precisamente son códigos morales expresados negativamente, es decir, no se tiene que hacer una cosa porque en realidad se hace. Esa es la confesión negativa. Viene incluso todo esto del libro de los muertos egipcios de hace más de miles de años. Entonces, cuando uno comienza a leer algunas partes, la parte 3 de las muestras de afecto, y particularmente dice: no es apropiado dar palmadas en los glúteos, tocar el área de los genitales, evidentemente como confesión negativa, es que lo hacen. Claro. Ahora, recostarse a dormir junto a niños, niñas o adolescentes, dar masajes, luchar, realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada, confesión negativa. Besar en la boca a niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables, confesión negativa, Eduardo. Violar la privacidad mirando, sacando fotos mientras los niños o adolescentes estén desnudos, se visten o se duchan, confesión negativa. Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente inadmisible porque lo practican. Eso es la confesión negativa. Y ojo, la ciudadanía chilena inmediatamente percibió esto, se dio cuenta que esto era una vergüenza. Claro, porque esto fue publicado abiertamente en una página web. Así es. Posteriormente bajado, pero fue publicado para el conocimiento popular. Así es. Y la sabiduría popular respondió inmediatamente, sin quizá pensarlo, que es una confesión negativa, como lo dice en el pasaje 7, respetar los derechos y promover el bienestar. Es que no respetan los derechos y tampoco promueven el bienestar. No todos como siempre, pero estamos en eso. El personal de la iglesia que se hubiese comprometido a llevar una vida célibe deberá ser un ejemplo de castidad célibe. Cosas que, como lo vamos a ir viendo, no ocurren, pero de alguna forma uno tenía que partir con las últimas noticias de esta confesión negativa, con este manual de comportamiento y guía de orientaciones que dista, bueno, que de alguna forma revela lo que está ocurriendo. Si bien
esto no es un hecho aislado, no solamente algo que ocurre en nuestro país, pero nuestro país se ha vuelto un poco icónico, así como fue la iglesia de Irlanda en su momento. Nuestro país se ha vuelto un tanto icónico. Dos altos prelados han sido expulsados de la iglesia, pero la situación de la iglesia católica en el mundo no está mucho mejor, ¿no? Hablemos un poco de eso también, sí, para generar el contexto. El contexto de la iglesia católica, mira, hay ciertos datos relevantes que uno los puede ir mencionando. También tenemos un mapa. Pero mira, en el mundo hay 420.000 entre sacerdotes y obispos. Obispos hay 5.304, ¿ya? Sacerdotes 415.000. Más religiosos no sacerdotes y otros tantos forman un total de 840.000 personas vinculados a la iglesia. Pero solamente de los religiosos formales, los sacerdotes y obispos, aquí está el punto. Según las fuentes de Ediciones B de España, ubicada en Barcelona. Uno tiene que decirlo, aunque avergüence, pero bueno, esto es lo de nuestros tiempos. El 95% de estos 420.000 se ha masturbado. El 60% mantiene relaciones sexuales de modo habitual. El 60%, más de la mitad. Y ojo, de ese 60%, 12% con niñas menores de 14 años. Delito. 14% con niños menores de 14 años. Delito. Delito. 21% con adultos varones. 53% con adultos mujeres. Eso es en contra del celibato, claro, y de lo que se le pide. Ahora, que uno podría decir, está bien, son seres humanos. Pero adoptaron ese voto de castidad, debían cumplirlo. Lo de los menores, inexcusable. Efectivamente. Si quieren, vamos viendo el mapa mientras yo voy contando otras ese cifras. Mapa que tenemos. ¿Qué dice? Bueno, estos son los lugares quizá donde, en rojo, donde hay mayores denuncias. Estados Unidos, Australia, entre otros países. Irlanda, por supuesto. Mira, ahí tenemos. Mira, de los 420.000 sacerdotes y obispos, el 26% soba a menores. El 20% realiza prácticas homosexuales, el 12% es exclusivamente homosexual y el 7% comete abusos graves contra menores. Eso es, a grandes rasgos, Eduardo, y junto con estos precisamente mapas donde estamos viendo quizás los países con mayor problemas, claro, morales y de esta corrupción y abusos de menores. Lo de Irlanda es, y lo vemos ahí, 14.500 víctimas. Es lejos el país que ha presentado mayor cantidad de víctimas en el último tiempo. Responsables del arzobispado de Dublín ocultaron por décadas los abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra cientos de niños. 14.500 niños fueron víctimas de esos abusos. El gobierno de Dublín estableció el año 2014 una comisión justamente para poder aclarar este asunto después que se denunciara, de hecho, la posible existencia de 800 esqueletos de niños en una fosa cercana a un centro religioso en ese país. 14.500. Y niños en fosas, Eduardo. Es decir, quizá esto que nos escandaliza es la punta del iceberg de miles de años de cosas tremendas. Claro, porque si uno habla de esos niños en fosas, puede hablar de niños abortados, producto de embarazos, puede hablar de asesinatos, lo que sea, nada justifica que hayan 800 esqueletos de niños en una fosa ligada a la Iglesia Católica. Mira, en Estados Unidos, según los últimos datos, más de 1.000 víctimas infantiles. Y la arquidiócesis de Boston ha tenido que comenzar a desembolsar al menos 85 millones de dólares para pagar e indemnizar a estos, bueno, a las familiares de los niños abusados por ellos. Australia, otro escándalo. Alemania. Y Alemania. Alemania ni hablarlo, Sí. Alemania fue impresentable. Son 3.677
personas que han sido abusadas en Alemania, según las cifras oficiales. 3.677 personas a manos de más de 1.600 sacerdotes y otros miembros del clero, según CNN en español, a través de un amplio reporte que hizo de la situación en Alemania, donde además la Iglesia Católica compite con otras regiones, no es la región predominante. Así es. Y también en Inglaterra, al menos hay 3.300 denuncias recogidas en Inglaterra. Por lo tanto, bueno, esto es para partir un poco el marco general. Lo dijimos en un principio. Esta red se ha expandido como un cáncer por todas las diócesis y arquidiócesis de la cristiandad. Exactamente. Yo entiendo que por ahí algunos devotos católicos se puedan ofender con esto que estamos comentando, pero al contrario, es el diagnóstico de una enfermedad que justamente la Iglesia Católica debe extirpar, debe operar. Porque más allá del credo que uno pueda o no tener, yo personalmente no pertenezco a la Iglesia Católica, pero sí me gustaría ver que esa institución que es de orientación de tantas y tantas personas en el mundo esté sana. Y esta gente, estos sujetos, estos delincuentes, no permiten eso. Acabamos de ver ese mapa y nos puede servir de contexto. No es para poder establecer que estamos mejor que otro. Eso es mal de mucho, consuelo de tontos, no es la idea. Pero hablemos ahora. Me gustaría conocer de parte de Dr. File cuál es la situación de la Iglesia Católica chilena. La Iglesia Católica chilena está acéfala. Los 34 obispos renunciaron a su ministerio debido a lo que nosotros vamos a conocer hoy día. Mira, se dice, uno tiene que hablar del poder un poco de la Iglesia en nuestro país. En un momento mira, hace 20 años, tú no podías decir nada contra la Iglesia. Los tiempos han cambiado. Recordemos que al menos 480.000 alumnos de colegios de enseñanza básica, media, universidades e institutos vinculados a la Iglesia están bajo, la Iglesia Católica. Muchísimos estudiantes, 480.000. En cuanto a las denuncias que hoy día se tienen, tú decías la cifra, 229, y hoy día... Miembros de la Iglesia investigados desde el 2000 hasta hoy. 229 miembros de la Iglesia investigados. Ahora, ojo, de 2.400 sacerdotes que hay. Por eso, claro, uno está viendo a la jerarquía corrupta e involucrada en esto. Pero hay al menos 2.400 sacerdotes y es de esperar que no sean todos. Ahora, entre las cosas, se han determinado al menos, según los datos del Ministerio de Justicia, al menos 266 víctimas de abusos confirmadas por parte de estos que están denunciados en Chile. Y de esas 266, el 67% menores. Ahí hablamos de delitos, ¿ya? Por lo tanto, ojo, esto implica sacerdotes, obispos, pero también, hay religiosas, que eso va a dar pie para otro capítulo aparte, Eduardo. Por supuesto. Esas son un poco las cosas. Pero una cosa antes que siga. Permítame un segundo, doctor File, porque tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa, es necesario. Vamos a seguir revisando la situación de la Iglesia Católica y vamos a ir entrando los archivos secretos de Fernando Karadima. Esta noche te estamos invitando junto a Dr. File a conocer los archivos secretos de Fernando Karadima. Estamos conociendo el contexto de esta situación. La semana pasada, María Paz Lagos, vocera de la agrupación Voces Católicas, se entrevistó con el Papa Francisco y le solicitó que por favor nombrara una nueva cabeza en la iglesia. Y él le dijo, comillas, mijita,
no me ha sido posible encontrarla aún. Tenemos una iglesia acéfala. El arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de encubrimiento. Esta semana, cuando tuvo la oportunidad de declarar, se acogió al derecho a guardar silencio. Esa es la situación. ¿Cómo se aborda esto para los que son y no son católicos, doctor Fay? Amigos, guardar silencio por parte de Sati es un comportamiento propio de la omertà, es decir, de la mafia italiana. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que distinguir es eso, el comportamiento mafioso ocupando el silencio, que es el código propio de los gángsters. Precisamente de donde viene, bueno, la jerarquía. Ahora bien, uno tiene que señalar un par de cosas muy importantes, porque de los 34 obispos renunciados, ojo, todos se declaran inocentes. No hay ni uno que haya reconocido haber cometido algún pecado, algún error, algún abuso. Ninguno. Pregunta, Eduardo, ¿la sociedad estará mal? ¿Estará juzgando erróneamente a estos que renuncian pero dejan entrever con su silencio que son inocentes y que no reconocen nada? Te hago la pregunta a ti. ¿Estaremos siendo injustos nosotros con ellos? Para ser justos, Ricardo Sati hace uso de un derecho constitucional, que es de guardar silencio ante una investigación. Quiero dejar planteado eso. Pero haciéndome eco de la pregunta que tú haces, yo creo que no es la sociedad la que está equivocada. Efectivamente, aquí hay 34. No ha ocurrido en otro lugar que se le solicite la renuncia a los príncipes de la iglesia local. Que no reconozcan delitos, puede ser que efectivamente sientan que no los tienen, pero no reconocer los silencios, los errores, las omisiones, el mirar para el lado, el no querer ver cómo se estaba tirando la tierra debajo de la alfombra, yo creo que ahí sí podríamos empezar a indagar un poco más. Ahora bien, Eduardo, antes que sigas, dígame, y que me hagas otra pregunta, pero hay que decir dos cosas, pero que son trascendentales para esto. Primero, en teología cristiana, de los arrepentidos es el reino de los cielos. Por lo tanto, si estos curas, hay dos caminos. Si no se arrepienten, significaría que pueden estar, bueno, bajo el mandato no de Dios, sino que de Satán, por un lado. Y por otro lado, si no se arrepienten públicamente, bueno, no van a poder subir a los cielos, supuestamente, según la teología. ¿Te puedo agregar algo más? Sí. Yo estudié en un colegio católico y a la entrada a mi querido colegio parroquial San Miguel había un letrero inmenso de un texto bíblico que dice: la verdad los hará libres. Seguramente muchos de ellos hoy, guardando esas mentiras, se deben sentir muy esclavos. Y así todos no son capaces de reconocer por lo menos el dolor de aquellos que han sufrido. Así es. Ahora, cuando uno se mete en lo profundo, uno tiene que recordar las palabras secretas de Jesús, que fueron al menos expresadas en el Evangelio de Judas del año 150 y descubierto hace poco tiempo. Pongan atención, amigos, Eduardo, porque en un episodio Jesús se reúne con los discípulos, según estas fuentes, y le pregunta lo siguiente, Jesús a los discípulos: ¿qué clase de gente son los sacerdotes? Y ellos dijeron: algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus mujeres, mientras que entre ellos se honran y se humillan. Otros yacen con varones, otros cometen homicidio, otros cometen una multitud de pecados con desprecio a la ley. Y los hombres que están ante el altar invocan tu nombre, mientras que entre ellos se hallan inmersos todas las obras de su deficiencia, se van realizando sus sacrificios.
Jesús les respondió de esta manera: ¿por qué os habéis conmocionado con lo que me dijiste? En verdad os digo que todos los sacerdotes que están delante del altar, que invocan mi nombre, han plantado árboles que no dan frutos. Y Jesús les siguió diciendo con estas palabras: hay un falso Dios al que servís, le dice a los discípulos, y es de esta manera que usurpará mi nombre, y generaciones de gentes piadosas perseverarán con un falso Dios. Comparecerán, habrán entre ellos homicidas de niños, los que yacen con varones, los que ayunan, los que practican impureza y desprecio a la ley y el error, y aún los que dicen: nosotros somos iguales a los ángeles. Pero el Señor, dice Jesús, que está sobre el universo, es el que dictamina. En el último día serán avergonzados. Eduardo, cuando uno toma estas palabras que estuvieron durante prácticamente 2000 años... Recordemos que es el Evangelio de Judas. Cuando uno toma estas palabras, se da cuenta que desde hace mucho tiempo esta corrupción ha estado adentro de la iglesia. Y sin nombrar todo lo que fue la Inquisición, la quema de mujeres, más de 500.000 mujeres quemadas. No hablar de las cruzadas, que hablar de la persecución contra los gigantes de la historia como Giordano Bruno, Galileo Galilei, entre otros tantos. Por lo tanto, cuando tú dices, ¿qué hacemos con todo esto? Evidentemente, una nueva generación de sacerdotes de corazón limpio tienen que, hacerse presentes. Eso que acaba de leer Dr. Fraile es del Evangelio de Judas, un evangelio para la norma y el canon católico apócrifo, no está incluido dentro de la Biblia, pero habla la Biblia, porque estoy pensando, si Jesús está hablando de los sacerdotes en ese momento, no son los sacerdotes de la Iglesia Católica no existía como tal en aquel entonces. Pero para tomar un texto que es aceptado por la Iglesia Católica, la Biblia habla justamente de esta situación, una situación que hoy en día por lo menos nos escandaliza. Recordemos que el Papa en 1492 era Alejandro VI, tuvo 10 hijos con 10 mujeres distintas y tuvo relaciones incestuosas con varias de sus hijas. Y en ese tiempo era el Papa. Así es. Bueno, como Alejandro VI, en palabras de Maquiavelo, lo único que hizo Alejandro VI fue mentir. Y logró muchos éxitos con eso. Pero mira, Eduardo, a la pregunta que tú me hacías recién, es decir, ¿se habla en la Biblia del fin de la iglesia? Uno tiene que decir sí. Y hay dos grandes episodios que uno puede recordar. Primero, evidentemente, las profecías de San Malaquías. San Malaquías dice, bajo la interpretación que uno tiene, que este Papa Francisco, el Papa Negro, al fin y al cabo es el último Papa de la Iglesia Católica como se conoció durante mucho tiempo. ¿Por qué Francisco es el Papa Negro? Es el Papa Negro porque él es jesuita y de alguna forma la sotana de los jesuitas es negra, claro. La indumentaria que ellos ocupan. Durante mucho tiempo se pensaba que era alguien de tez negra que iba a llegar a ocupar el cargo. Son interpretaciones dentro de estas profecías de San Malaquías, pero al mismo tiempo, Eduardo, uno tiene que ser muy preciso porque tiene que interpretar también lo que aparece en el Apocalipsis de Juan 17. Donde se habla del fin de la iglesia, con claridad. Entonces, cuando, por ejemplo, tú recién mencionabas, mira, quizás muchos cristianos o católicos se van a sentir ofendidos. Bueno, si se sienten ofendidos, quiere decir que algo tienen, pero yo conozco a muchísimos cristianos de corazón limpio que no se sienten ofendidos, se sienten avergonzados con lo que está ocurriendo. Con ellos me quedo yo. Para ellos es esto. Los otros que de alguna forma se ofenden, quiere decir, momentito, que algo no ocultan. Pero, Eduardo,
el fin de la iglesia está anunciado bajo esta interpretación. Porque dice en Apocalipsis 17, ven acá, Juan, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Iglesia y política unidas siempre, según estas interpretaciones. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La bestia que has visto está para subir del abismo e ir a la perdición. Y en otro pasaje: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Cuando uno toma este pasaje del Apocalipsis profético, la gran ramera, bajo esta interpretación, incluso la interpretación de Martín Lutero, es la iglesia de Roma. Y si esto es así, bueno, estamos en el momento del fin, estamos en los últimos días, coincidente también con el Evangelio de Judas, que toco acá con mis manos, y de otros textos. Por lo tanto, no hay que... Mira, la consternación para el cristiano de corazón limpio tiene que ser una buena nueva, porque estamos frente al cumplimiento de las profecías bíblicas, y al mismo tiempo, queridos amigos, estamos como generación presenciando una revelación que quizá se va a entender con claridad cuando pase el tiempo, pero eso es lo que uno tiene que decir, Eduardo, para ir metiéndonos en el archivo secreto. Yo creo que ya es momento de empezar a ingresar al archivo secreto de Fernando Karadima. Un antecedente más del desprestigio en el que lamentablemente ha caído la Iglesia Católica producto de estos delincuentes. El año 2008, de acuerdo al Latinbarómetro, el 73% de la población se reconocía como miembro de la Iglesia Católica, y el año 2018 solo un 45%, de un 73 a un 45 en 10 años. El índice de confianza de la Iglesia Católica en Chile, aquellos que dicen que confían mucho o algo en la Iglesia Católica, es de un 36%. El promedio de Latinoamérica es del 65%. Hablemos de Fernando Karadima. Comencemos. Fernando Karadima nació en 1930 y estudió en el Instituto Alonso de Ovalle de los hermanos maristas. Y al tiro tenemos que detenernos, antes de seguir con Karadima, precisamente, en el Instituto Alonso de Ercilla de los hermanos maristas. Y aquí uno tiene que hablar de los hermanos maristas, porque esto llega cerquita, me llega a mí, porque 33 casos hoy día están siendo investigados, dentro de todos, aquí en Chile, por delitos y presuntos delitos de abuso sexual no solamente en el Instituto Alonso de Ercilla, sino que también el Colegio Champañat de La Pintana. Ojo, Colegio Champañat, que recuerda a Marcelino Champañat, que fue el fundador de los hermanos maristas, con el lema: para educar hay que amar. Al parecer algunos pervirtieron la palabra amar.
según lo que uno tiene acá, como por ejemplo Christian Precht. Mira, Eduardo, Christian Precht Bañado, vinculado a los maristas, recibió medalla de héroe por la paz, Alberto Hurtado. Christian Precht defendió a los derechos humanos en plena dictadura y es hoy día expulsado. Primero lo sacaron de su ministerio el año 2012. El ministerio, digamos, el Vaticano determinó su inhabilidad y después, hace poco tiempo, el 15 de septiembre de este año, fue expulsado como sacerdote de la iglesia. Y bueno, acusado de al menos haber abusado de 11 jóvenes y 4 menores, el obispo, ex obispo Christian Precht. ¿Por qué digo esto, Eduardo? Porque acusaciones que él aún rechaza. Efectivamente, y ojo, el cura Asbun haciendo de abogado, claro, y ojo, el cura Asbun fue rostro de la iglesia en nuestro país y en la televisión durante muchísimo tiempo. Pues bien, aquí yo me tengo que detener porque aparte de haber hecho todas estas cosas, Christian Precht, cuando yo estaba en cuarto año, yo hice tercero y cuarto año en el Patrocinio San José y me confirmé. Y quien me confirmó fue Christian Precht. Claro que hoy día he evolucionado y tengo mi visión sincrética, he tomado de todos los grandes sistemas de la Tierra, pero en aquel entonces, joven de cuarto medio, me confirmé. Estudiante de un colegio católico. Efectivamente. Y aquí viene una pregunta, que me la hago yo y se las planteo a todos. ¿Qué valor tiene recibir un sacramento de un sacerdote condenado y expulsado del sacerdocio por abusos contra menores? ¿Qué valor tiene, Eduardo? Yo ya hice esa pregunta en una oportunidad a un sacerdote y él me decía que no era importante el hombre que te dio el sacramento, esa es la palabra. No era importante el hombre, no era importante el mensajero, sino que el verdadero valor estaba en el mensaje. La persona es irrelevante. Ahora bien, entendiendo eso y entendiendo que no necesariamente porque el mensaje sea lo relevante tú lo tienes que conservar para siempre. Yo también hice mi confirmación en el ámbito de la Iglesia Católica. Yo tampoco pertenezco a la Iglesia Católica porque cuando me separé fue la misma Iglesia Católica la que me dijo hasta aquí nomás llegamos. Yo lo sentí como que me abrió una puerta a buscar otros horizontes espirituales. Yo creo que a mucha gente le pasa eso. Mucha gente que se casó, que se confirmó, que hizo su primera comunión con algún sacerdote que estuvo involucrado, pero que siguen manteniendo la fe en esa Iglesia Católica. Yo creo que para ellos sí tiene sentido esto que yo te acabo de decir, que lo importante es el mensaje más que el mensajero, porque si ellos de verdad siguen aceptando los preceptos de la Iglesia Católica como una luz, como una guía, como una verdad irrevocable para entender su espiritualidad, yo creo que en ese camino ellos deben perseverar. Ahora bien, los hermanos maristas, Eduardo. Quería preguntarte justamente por eso, porque tú mencionaste 2 colegios, pero ellos tienen una vocación en Curicó, tienen también intereses espirituales. Y ojo, 33 están involucrados y están siendo investigados. Y uno tiene que mencionar algunos emblemáticos casos, como por ejemplo, ojo, acusados y denunciados por Jaime Concha, primer denunciante, que uno tiene que tomar esto porque estuvo acá en el programa, Jaime. Efectivamente. José Monasterio, primero que intentó abusar de Jaime Concha cuando estaba en cuarto básico. Por ahí van a aparecer las figuras de estas personas que están siendo investigadas. Aquí los tenemos. Ojo, niños de cuarto básico. Jaime Concha cuando tenía 10 años. Después, Abel Pérez, otro denunciante, o sea, otro que ha sido denunciado. Aquí lo vamos a ver. Ojo, Jaime Concha dice que cuando tenía 11 años, Abel Pérez se abalanzó sobre él, intentó besarlo y masturbarlo.
Después le dijo, mira lo que me hiciste hacer, pero Dios ya perdonó tu pecado. Entonces, ojo, manipulación con niños, transferencia de culpa, eso es perversión, ¿ya? Aparece en escena también de los hermanos maristas, el capellán del colegio, Sergio Uribe, abusó de Jorge Franco cuando Jorge Franco estaba en primero medio. Y dice, las declaraciones que están en el expediente, esa es la fuente, me citó a su casa y me obligó a tener sexo oral con él cuando el joven estaba en primero medio. Después, ojo Alfredo Soiza Piñeiro también abusó de Jorge Franco. Según lo que se cuenta en el expediente, buscaba a los alumnos en las piezas para llevarlos a la pajarera y abusar sexualmente de ellos. Claro que desde el año, aquí lo tenemos, desde el año 2013 dejó el sacerdocio. Pero lo más relevante desde mi punto, al menos dentro de esta lectura que estamos haciendo, es esta declaración de Jorge Concha en su reflexión sobre lo que padeció siendo abusado dentro del Colegio de los Hermanos Maristas, donde estudió Caradima. Vamos a conocer esa declaración y también vamos a seguir indagando en estos archivos secretos de Caradima. Por supuesto, tenemos que hablar de la familia, esa que aterrorizaba Rancagua. Al regreso de la pausa en Mentiras Verdaderas. Terrible de todo. Seguimos nosotros nuestra conversación en comerciales mientras esperamos el reencuentro con ustedes para hablar de este expediente secreto de Fernando Caradima, cómo estas investigaciones han afectado también la fe de algunos en la Iglesia Católica y de qué manera también la Iglesia Católica debe sacudirse de estos tumores internos. Y habíamos quedado previamente junto a Dr. Fael de conocer parte del expediente del caso de los hermanos maristas, particularmente la declaración de Jaime Concha. Esta declaración, de alguna forma, pone el marco de lo que significan los abusos contra menores. Dice Jaime Concha, abusado por los hermanos maristas, siendo niño. Esto me fracturó la vida, la espiritualidad, la fe, la sexualidad, la masculinidad. Ellos nos empujaron a un precipicio. Intenté formar una familia, pero fracasé porque mi capacidad de amar estaba dañada. Yo siempre creí que iba a ser un objeto sexual, nunca un sujeto. Yo fui un fetiche de ellos y más encima me echaban la culpa. El abuso sexual es un tatuaje que te hacen en el alma. La culpa no se te quita nunca más. Los hermanos maristas y estos abusadores, uno los puede calificar de ladrones de inocencia. Son ladrones de inocencia si abusan de los niños. Pecados muy graves, pecados imperdonables, como la mafia de la familia. La familia, lo que habíamos planteado anteriormente, la familia, así se conoce la investigación que se hace sobre el sacerdote Alejandro Goich y 14 acusados de abusos a menores en Rancagua. Así es. Mira, hoy en día, los 14 sacerdotes de la diócesis de Rancagua están suspendidos todos porque según al menos los documentos que uno tiene, comandaban y eran partícipes de una verdadera mafia que se le llamó la familia. Y en su, cúspide estaba el obispo Alejandro Goich, que para efectos de la investigación y el por qué se llamaba la familia, era conocido como la abuela. Así es. Ojo, él recibió su obispado de Juan Pablo II, estudió teología en la facultad,
de Teología de la Universidad Católica. Dos elementos que se van a repetir de ahora en adelante. Juan Pablo II y la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Pues bien, si los documentos son los correctos, los casos fueron denunciados hace bastante tiempo. Particularmente, se le hicieron llegar las denuncias y Alejandro Goich, hoy día renunciado, no hizo nada. Y no hizo nada hasta que un reportaje en mayo recién pasado, bueno, destapó toda la familia. Pero ojo, durante mucho tiempo, todas las denuncias de párrocos que le llegaban, de los abusos que se hacían en las diferentes iglesias y parroquias de la región de Rancagua, los agarraba, ¡pum!, y los metía en un archivo, parece, y nunca dijo nada, pero bastó que salieran en los medios de comunicación la denuncia y los suspendió a todos. Por lo tanto, dime con quién andas y te diré quién eres. Estamos hablando acá de comportamientos mafiosos. Mira, la mafia también dentro de esto triangula todo lo que son las confesiones. Ya vamos a hablar de eso. Pero, ojo, la familia y Alejandro Goich hoy día, una vergüenza. Otra vergüenza más dentro de todo este escenario que tenemos que ir pasando porque, mira, volvamos a Fernando Karadima, ¿ya? Fernando Karadima, de quien hemos ido conociendo algunos antecedentes esta noche, que se termina convirtiendo, y esto es algo que quizás para muchos de nosotros el nombre Fernando Karadima no estaba en la órbita, ¿no? Pero para muchas personas en nuestro país, Fernando Karadima era un santo. Fernando Karadima se convirtió en uno de los sacerdotes más influyentes de la Iglesia Católica. ¿Cómo se teje esta red de poder, de influencias y de ambición de Fernando Karadima? Después de estudiar en el Instituto Alonso de Ercilla, de los hermanos maristas, ¿ya? Bueno, Fernando Karadima desde muy temprana edad estuvo vinculado a la parroquia de los Sagrados Corazón de Jesús de la Avenida del Bosque, aquí en Providencia, en nuestra capital. Mira, ingresó a fines de... Bueno, hace 50 años está presente Fernando Karadima en la Iglesia del Bosque. 50 años. Hace 50 años y hace 20 años dirigió toda esa parroquia y a todos sus comensales. Pero ojo, en 1900, porque claro, las denuncias, fíjate tú, las primeras denuncias contra Karadima la hizo el filósofo José Murillo, año 2003. Después apareció Verónica Miranda, 2004, James Hamilton, 2005, y después se sumaron Fernando Battle y Juan Carlos Cruz. Grandes, desde mi punto de vista, personas que han denunciado todo esto, baluartes de lo que es, bueno, la defensa de la espiritualidad, de la ciudadanía, de los corazones limpios. Pero ojo, hay denuncias, la más temprana denuncia en la Iglesia del Bosque data de 1955, cuando Karadima estaba en la Iglesia del Bosque con 25 años. Por lo tanto, esto es gravísimo. Ahora bien, Fernando Karadima, uno tiene que hablar propiamente tal de su círculo íntimo. Lo que se conoce como ese círculo de hierro que ha establecido, ¿no? Mejor hablar de círculo íntimo, es de hierro, precisamente sí, pero aquí comienza la debacle de todo lo que ocurrió en ese lugar, porque, mira, aparece en escena... Solo, antes de conocer esos casos, solo para precisar un punto, todo esto que se ha investigado sobre encubrimiento no ha sido fallado, es una investigación en curso. Es bueno ir aclarando esos puntos también porque hay principios que debemos reconocer y respetar. Efectivamente,
Y ojo, y todos, Fernando Caradima se declara inocente. Ojo, se declara inocente. Sí, pues. Al igual que Prej. Los dos expulsados de la Iglesia Católica se han declarado inocentes. Prej incluso ha dicho que tiene esperanzas y guarda secretas esperanzas, ya no tan secretas en realidad, de que su decisión sea reivindicada por la Iglesia y que vuelva a formar parte de la Iglesia. Efectivamente. Mira, es muy posible, mira, pruebas física, va a ser difícil encontrarlo por el Ministerio Público, por la Fiscalía, pero frecuentemente en derecho se condena por presunciones. Y efectivamente aquí hay suficientes presunciones, no solamente para inculpar a Fernando Caradima, sino que también a uno de sus principales, miembros de su cofradía de la Iglesia del Bosque, que se llama Juan Barros Madrid. Ojo, estudió teología Juan Barros en la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Fue, discípulo espiritual directo durante más de 40 años de Fernando Caradima. Estudió en el Colegio San Ignacio del Bosque, por cierto, y después de pasar como obispo de Valparaíso, de Iquique, castrense, escandalizó a la opinión pública hace poco, en el año 2015, porque fue nombrado obispo de Osorno, y ahí es donde se levantaron las protestas, evidentemente, contra Juan Barros. Permíteme solo un segundo, Cristian, porque ese episodio que tú señalas, Juan Barros, cómo se vincula con Caradima, Juan Barros posteriormente en Osorno, esa triangulación de poder que lo lleva a Osorno, la que termina generando la primera ficha de este dominó que empieza a caer, porque son los fieles de Osorno los que se oponen a la llegada de Juan Barros. Es ese caso el que se le presenta al Papa Francisco y dice: tráiganme pruebas, porque yo no tengo ninguna. Y es justamente ese mismo ruido el que termina después de su visita, fracasada visita en nuestro país, lamentablemente, para los intereses de la Iglesia Católica, lo que lleva a un proceso de reflexión con la visita de todos los obispos a Roma, con la renuncia masiva de todos ellos y con todo lo que hemos venido conociendo. Este movimiento de la Iglesia de poner a Juan Barros en Osorno es clave para entender lo que está viviendo hoy a nivel judicial la Iglesia Católica. Así es. Y mira, si son inocentes, invitémoslo al programa y que digan: soy inocente, nunca hice esto con Juan Carlos Cruz, con James Hamilton, que lo digan. Ahora, si confiesan que son culpables, yo voy a ser el primero en defenderlos, en el sentido de que reconocieron sus errores y sus pecados y los vamos a poner en la lista de los posibles que vayan a ir al purgatorio. Pero si no se arrepienten o son discípulos de Satán, o se van a ir igualmente al infierno por los pecados que hicieron. Pero ojo, en este caso de Juan Barros, porque Juan Carlos Cruz, mira las cosas que uno tiene que saber, y aquí se vienen cosas muy delicadas. Juan Carlos Cruz, que lo has entrevistado más de alguna vez, dice que Juan Barros y todos los demás le daban besos a Caradima y también veían como los curas les daban besos a otros y no pasaba nada. Se besaba esta cofradía que hay ahí. Por ahí hay una fotografía, un registro muy revelador de toda esta cofradía de Juan Barros, Tomislav Koljatich y los que vamos a seguir. Aquí estamos viendo. Esto es lo que representa, esta foto es evidentemente clara respecto de lo que estamos hablando, ¿ya? Ahí está Arteaga también, y Horacio Valenzuela, Tomislav Koljatich y Juan Barros bendiciendo a su, con el quien se daban besos, se tocaban, etc. Juan Barros aquí hace una denuncia muy importante, porque él dice: entre la cofradía de Caradima triangulaban el secreto de la confesión. Momento. Estamos hablando del secreto de la confesión.
Y uno tiene que decir lo siguiente. Mira, el secreto de la confesión sirvió durante mucho tiempo y hasta el día de hoy y desde siempre, bueno, para saber, para espiar, sobre todo por todo lo que es la Inquisición. Es decir, confiésate, pero yo voy a saber todo lo que tú estás diciendo. Bueno, herramienta primero para conocer y espiar. Pero por otro lado, también la confesión sirve para la catarsis espiritual del cristiano de corazón limpio. Porque la confesión, uno dice sus pecados y se libera de sus pecados, los reconoce. Reconoces que has pecado, reconoces tu error. Sí, bueno, es el primer paso para limpiar el alma. Pero al mismo tiempo sirve para conocer cosas. Y en este caso, violaron el secreto de la confesión. ¿Cuántos sacerdotes no están en la historia, Dr. File, que fueron torturados, asesinados, sometidos a situaciones inenarrables y ellos mantuvieron el secreto de la confesión de su rebaño? ¿Cuántos murieron guardando esos secretos mientras les trataban de sacar la verdad? A esa gente que con dignidad murió defendiendo sus creencias, estos señores les importó nada. Absolutamente nada. Uno de los preceptos, uno de los pilares fundamentales de lo que ellos creen, de lo que ellos sienten que es el perdón, la intercesión ante un Dios que perdona los pecados una vez que se reconoce y se paga esa penitencia. Una vergüenza más. Estamos en la noche de la vergüenza. Ahora bien, ojo, declaración de James Hamilton que dice lo siguiente cuando era joven. Cuando evitaba subir a la pieza de Caradima, enviaba a estos sacerdotes, 6 sacerdotes, Juan Barros, Andrés Arteaga, Koljatich, Horacio Valenzuela, a hablar en una sala de reuniones con él cuando era joven. Se me indicó que mi fe flaqueaba por no ir a ver a Caradima a su cuarto y que el padre Caradima no estaba contento conmigo y que debía rezar más y comprometerme con la parroquia del Bosque. La presión fue superior a mis fuerzas y cedí nuevamente. Gravísimo esta cosa. Ahora bien, ojo, Juan Barros, uno lo puede olvidar, fue secretario del cardenal Fresno. Y cada vez, mira, hay muchas denuncias que querían llegar al cardenal Fresno, pero el secretario era Barros. Era el filtro. Entonces, nunca llegaron al cardenal Fresno. Juan Barros también en el expediente se transformó en un informante de Caradima y encubrió a Caradima y también, según los documentos, él se besaba en la boca con él y también se tocaban impúdicamente. Pues bien, el 11 de junio del 2018 el Papa aceptó su renuncia. Entra en escena otro de la cofradía de Caradima que se llama Andrés Arteaga. Nació en 1959 y esto, Andrés Arteaga, ojo, vicario de la Iglesia del Bosque de Caradima, doctorado en teología en la Facultad de Teología de la Universidad Católica, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, vicecanciller de la Universidad Católica, cargo que cumplió hasta el año 2011. Entonces, momento. Mira, uno se tiene que preguntar, oye, ¿qué se está formando en la Facultad de Teología de la Universidad Católica? Todos estudian ahí y todos ahora renunciados y todos involucrados en estos casos. Si esto es así, esta es la cara de la vergüenza de la enseñanza de teología cristiana en nuestro país, reflejada por otros tantos. Recordemos Entonces, que no son todos. No, por supuesto, no son todos. Recordemos las cifras. Hay 2.400 sacerdotes en Chile
y los que están hoy día involucrados serán unos 260, al menos 266, hasta donde nosotros sabemos, pero las indagatorias siguen. Ahora bien, Arteaga se le vincula, bueno, él ahora está apartado porque está con un Parkinson según los documentos, pero no solamente se encargó ante las denuncias de James Hamilton y Juan Carlos Cruz de blindar a Caradima y desacreditar a todos estos, bueno, denunciantes. Pero también en los expedientes, Arteaga está vinculado con la malversación de fondos, declaraciones contradictorias en los ingresos y destinos de los fondos de la Unión Sacerdotal y también de la parroquia El Bosque. Entonces, momento, cuando a uno le piden en la iglesia una donación, eso es para, bueno, obras de caridad, no para la malversación de fondos. Además, una parroquia que por su ubicación y por la composición de sus feligreses manejaba interesantes sumas de dinero. Por supuesto. Maneja hasta el día de hoy. Millones y millones, pues, de dólares. También, bueno, la Fiscalía desde el año 2010 lo investiga en las cuantiosas donaciones que se le entregaban a esta parroquia del Bosque. Hay inconsistencias en los libros contables y todo esto, bueno, liderado aparentemente por Andrés Arteaga. Andrés Murillo dice lo siguiente, para que exista un poquito de vergüenza. Si hay vergüenza, si a alguien le da vergüenza a estas cosas, significa que las palabras de Jesús de hace 2000 años, bueno, se están cumpliendo hoy día. Arteaga toqueteaba a los jóvenes que se acercaban con admiración, recurriendo a movimientos que parecían accidentales o disfrazando sus abusos como chiste. Intentó tocarle los genitales a Andrés Murillo. Cuando lo cuestioné, me dijo que no era inteligente. Por lo tanto, ojo con esto. Al mismo tiempo, un pequeño detalle, pero Arteaga estuvo detrás de la expulsión de profesor titular del doctor Horacio Croxatto. Y uno no se puede, porque Horacio Croxatto lo que ha hecho en la Universidad Católica y posteriormente es investigar todas las técnicas de anticoncepción. Pues bien, Arteaga estuvo detrás de la expulsión del doctor Croxatto. Qué vergüenza que al doctor Croxatto lo echan justamente por estar investigando en temas que, según los preceptos más radicales de la Iglesia Católica, eso iba contra sus propios principios. Y sin embargo ellos, hipócritas, hacían cosas aún más aberrantes. Lo que hacía Arteaga era ayudar a parejas que estaban luchando por la fertilidad, contra la infertilidad, y tratando de buscar soluciones para dar amor. Estos sujetos, la lucha que tenían era por cometer delitos. Y esos son los que terminaron juzgando a Arteaga. A Croxatto. Así es. Mira, revisemos otro de la cofradía de Caradima, que se llama Tomislav Koljatić Maroevich. Mira, ojo, nombrado obispo Tomislav Koljatić en 1997 por Juan Pablo II. Y su lema fue a Jesús por María. Ojo, porque, bueno, ya vamos a llegar a estas cosas, pero es recurrente. Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile, Campus Oriente, y Juan Pablo II en todo esto que estamos viendo. El año 2003 asumió como obispo de Linares. Y uno tiene que recordar que el párroco de Villa Prat, hace poco tiempo, Sergio Díaz... También estuvo acá. También estuvo acá, evidentemente. Me hace recordar que estamos en el programa de mayor credibilidad de la televisión chilena, Eduardo. Así que enhorabuena. Pero el párroco Sergio Díaz lo denunció y dijo que Tomás Koljatić
hizo oídos sordos a las denuncias que él le había presentado de un caso de unos menores abusados sexualmente. Por lo tanto, nuevamente, ¿quién está detrás de todo esto? Claro, Fernando Karadima, el mentor de todos estos, es Fernando Karadima, hoy día expulsado. Entregó, ojo, cuando uno comienza a observar todo esto, hay una declaración también del expediente de Juan Carlos Cruz. Y dice lo siguiente: Horacio Valenzuela Abarca, Juan Barros, Madrid, Tomislav Koljatic, Andrés Arteagas, estaban cerca y a veces parados a nuestro lado cuando Karadima nos abusaba. Y entre ellos se besaban y tocaban. Mira, si uno es homosexual, las tendencias de género, cada uno en su vida íntima puede hacer lo que quiera. Exactamente. ¿Ya? Otra cosa es apropiarse del poder moral de Chile. Eso es lo grave. Jugar con la moral, tener doble moral. Cometer delitos contra menores de edad. Efectivamente, eso es lo grave. No el hecho de que entre ellos se tocaban, se manoseaban, se acostaban. Eso es propio de cualquier persona que tiene sus tendencias y eso viene desde tiempos inmemoriales. La Academia de Atenas, por cierto, bueno, endiosada en la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Los atenienses, antiguamente los grandes filósofos, Aristóteles, entre otros tantos, bueno, era frecuente la práctica de estos, bueno, con menores, pues, ¿ya? Entonces viene de tiempos inmemoriales, se exalta eso y ahora están en la misma línea, en la misma ley. Con una pequeña diferencia que tiene que ver con el contexto cultural en el cual se desarrollan. Ha cambiado, evolucionado la sociedad. Las cosas que antes podían parecer normales, plausibles, dignas, ciertamente hoy no lo son. Y hoy la ley es bastante clara. No se puede con menores de edad. No se puede. Y ellos terminan justificando los encuentros con menores de edad, los encuentros homosexuales entre ellos, sabiendo que tienen un precepto religioso que cumplir. Y lo empiezan a manosear, a dar vuelta, a buscarle a su amaño un modo que les calce para justificar. Y siempre era la culpa del otro, la tentación. Más encima, la víctima terminaba siendo, de alguna manera, el responsable de hacerles caer en tentación. Y muchos de los testimonios hablan de eso. Hice caer en tentación a un hombre santo como Karadima. Y esa es la culpa que les hizo mantener silencio, que sin embargo en un momento lograron sacudirse para llevar a cabo una investigación que solo buscaba poner de manifiesto una verdad, ni siquiera penas porque ya estaba proscrito todo, pero que se supiera la verdad, que todos aquellos que le dijeron mentiroso, tú estás engañando, tú haces esto por algo, supieran que ellos no habían mentido y que la verdad prevalecía ante todos nosotros y afortunadamente somos testigos hoy nosotros de ello, pero lo que tuvieron que vivir ellos, las vergüenzas, las humillaciones, el silencio, las miradas cómplices, solo ellos saben cuánto dolor les siguió generando su existencia. Mira, que nos quede claro, antes de entrar en el caso de Horacio Valenzuela, que en la iglesia hay jerarquías y evidentemente está la jerarquía de estos curas bien posicionados, que ojo, según lo que uno ha registrado, menosprecian a los curas, a muchos curas de parroquia, menosprecian, por ejemplo, a Sergio Díaz que quiso denunciarlos. Entonces, claro, están estos que mandan y el resto, los sacerdotes de corazón limpio, los que valen realmente, son menospreciados, vistos de mala manera y, bueno, alejados de todo lo que nosotros estamos presentando.
Seguimos revisando junto a Dr. File esta noche los expedientes secretos de Caradima y vamos haciéndonos una idea de este poder del cogobierno de la Iglesia Católica Chilena, con personajes altamente ilustrados dentro de la Iglesia, con profundos estudios de teología, doctores muchos de ellos en teología, que sin embargo fueron capaces, las investigaciones finales tendrán que determinar la realidad, de saltarse todos los preceptos para llegar así debajo, que es lo que estamos conociendo el día de hoy. Quiero preguntarlo, ¿encubrieron los delitos de abuso? ¿Hubo pacto de silencio así como tal? ¿Hubo pacto de silencio entre los sacerdotes, Dr. File? La respuesta es sí. Hubo pacto de silencio, también se llama la omertà, que son, bueno, las características de la mafia italiana. Silencio. No solamente guardó silencio ahora Esati frente a los tribunales. Ojo, porque la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica sacó inmediatamente un comunicado diciendo que cómo era posible que Esati no colaborara en denunciar con la justicia y colaborar con la justicia chilena para denunciar la corrupción. Es muy simple, queridos amigos de la Federación de la Universidad Católica. El silencio otorga. Así de simple. Así el silencio también lo mantuvo con Horacio Valenzuela Abarca, otro de la Cofradía del Bosque, que, ojo, nombrado obispo en 1995 por Juan Pablo II bajo el lema: haced todo lo que Él os diga. Él es Jesús. Claro, no Caradima. Por eso, entonces, obispo de Talca. En su momento dado, como obispo de Talca, inculpó de muchos abusos a Rafael Villena Rocco de la Iglesia San Agustín de Talca, quien tuvo que renunciar y renunció por las acusaciones de abuso sexual en el año 2015. Mira, según esto, pongamos atención con este hombre, porque cuando es denunciado Horacio Valenzuela, la comunidad, ojo, califica a este hombre como un verdadero seguidor de Cristo. ¿Quién es un verdadero seguidor de Cristo? ¿Estos? ¿La Cofradía del Bosque? Bueno, después de 3 años, en el año 2018, el Tribunal Eclesiástico lo condenó evidentemente a una pena expiatoria perpetua de dimisión del Estado clerical y también por abuso de autoridad y abuso sexual. Ojo, porque aquí está la respuesta también, Eduardo. El Tribunal Eclesiástico determinó que había hecho abuso sexual. Por lo tanto, la pregunta vuelve a la mesa. ¿Por qué se declaran inocentes? ¿Por qué no reconocen? ¿Por qué las penas, además? Las penas ante eso, para el marco de la Iglesia Católica, es una penitencia. Mira lo que dijo. Por favor, esto es parte de la vergüenza. Dice, cuando fue expulsado y acusado por el mismo Tribunal Eclesiástico de abuso sexual, él responde diciendo: con rabia y profunda tristeza he sido expulsado del ministerio sacerdotal y desestima todas las imputaciones. ¿Qué hay detrás de todo esto, Eduardo? ¿Qué hay detrás de todo esto? La pregunta es: ¿está la maldad instalada realmente y estos sacerdotes no veneran a Dios, sino que veneran a un falso Dios? Porque ¿cómo es posible que condenados no digan: sí, cometí el error, pequé, no reconocí mi homosexualidad? Ojo, eso es tremendo,
porque muchos, me consta, Eduardo, muchas personas que no tienen su sexualidad clara o abiertamente homosexuales, para encubrirlo todo y para estar dentro de una comunidad de hombres, se meten a la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Entonces, ojo, esa es la pregunta para el rector de la Universidad Católica. ¿Qué están haciendo en esa facultad? Llama la atención esto último que señala Dr. File, que tiene que ver con la homosexualidad. La homosexualidad no es tema de debate, por lo menos en esta mesa. Lo ha dicho Dr. File, nosotros, lo que tú quieras hacer en tu intimidad es tema tuyo y nadie es quien para juzgar ni para aplaudir ni nada. Son hechos de la vida. Pero es la misma iglesia la que durante años condenó la homosexualidad. Lamentablemente es así. El mismo Papa Francisco, mientras asumía sus funciones de líder espiritual en la Argentina, y cuando se estaba hablando de la discusión del matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo que era una guerra contra el diablo. Y durante años sabemos que la iglesia, si bien ha flexibilizado un poco su discurso en los últimos años, ha mirado con desdén, con suspicacia, con sospecha a aquellos que se reconocen como personas homosexuales, desconociendo que dentro de la misma iglesia hay mucha gente que es homosexual, que no tiene ningún inconveniente. El gran tema es que esa manifestación de la homosexualidad la hicieron con menores de edad, lo que es un delito. Y que esa manifestación de la homosexualidad atenta contra uno de los preceptos que ellos aceptaron, que era el celibato. Podríamos discutir el celibato, podrían discutir ellos en realidad el celibato, es un tema que a ellos les compete. No está, entiendo yo, en la Biblia, no está en ninguna parte, es algo que se ha creado, lo hemos conversado también acá en el programa, a propósito del patrimonio de la Iglesia Católica. Pero ellos fueron los que se dieron la espalda a sí mismos al no reconocer la homosexualidad como una faceta más de la vida. Fueron ellos, no nosotros. Ellos los que se negaron a sí mismos al desconocer, castigar y culpar ese tipo de manifestaciones de la existencia humana y de las pulsiones sexuales. Caradima, Eduardo. Momento clave en la noche donde nos vamos a meter ahora. Pongan atención, amigos, porque el año 2011, cuando Caradima es condenado y separado y, bueno, recluido en el convento de los Siervas de Jesús de la Caridad aquí en Providencia, uno tiene que decir lo siguiente. Permítame un segundo. No quiero cortar la inspiración, pero la hora nos llama a hacer una pausa. Estamos llegando a la recta final del expediente de Fernando Caradima esta noche. Es el último corte de la noche. Al regreso, más antecedentes, más información y, por supuesto, tenemos que hablar también de lo que se puede venir para la Iglesia Católica en nuestro país y en el mundo. Permítanos una pausa y regresamos. Ahora nos vamos a meter en las profundidades del archivo Caradima, porque el año 2011, cuando es acusado de abusos sexuales, Caradima alegó ser inocente y apuntó los dardos contra el cardenal Francisco Javier Errázuriz. Y aquí comienza la parte más oscura de todo, porque según lo que está en el expediente, Caradima dijo que Francisco Javier Errázuriz en algún momento dado habría pagado 500 millones de pesos para silenciar un libro que hablaba de los abusos de Francisco Javier Errázuriz. 500 millones de pesos. Eso es lo que dijo en aquel entonces Fernando Caradima. Y cuando uno se mete, ojo, en Francisco Javier Errázuriz, recordemos, estudió en el Liceo Alemán. En el Liceo Alemán también hay denuncias de abusos de algunos sacerdotes del año 2009 contra un menor de 4 años. Fue nombrado obispo por Juan Pablo II. Asumió como arzobispo de Santiago y gran canciller de la Universidad Católica el año 1998, y cuando asume como cardenal nombrado por Juan Pablo II en el año 2001, mira,
le guarda una veneración tan grande a Juan Pablo II que, ojo, cuando falleció, Errázuriz dijo: nadie ha hecho tanto como Juan Pablo II. Y aquí mira, esto es lo que nos pasa a nosotros, porque yo fui guardia papal de Juan Pablo II. ¿Estuviste ahí? Sí, pues, casi me quebraron la cabeza porque estaba en la estación central cuando pasó Juan Pablo II, quedó la escoba, piedras para allá, bombas Molotov para allá, y uno protegiendo a Juan Pablo II. Pero cuando uno ve esto, Juan Pablo II ha nombrado a todos los que están denunciados por pedofilia y abusos sexuales contra menores. Entonces, el Papa quizá más carismático del último tiempo, vinculado a todos estos nombramientos, es una vergüenza. Nombró a casi todos los cardenales involucrados en estos delitos. Es una vergüenza esto. Y ojo, porque recordemos que para ir metiéndonos en todas estas profundidades que vienen, nombró después, en el año 2010, asume, recuerdo, es reemplazado por Ricardo Esati dentro del arzobispado. Y aquí, ojo, en el año 2003 están las primeras, bueno, le hicieron llegar a Errázuriz las primeras denuncias de abusos, y Errázuriz hizo caso omiso, es decir, encubrió todo, hasta que un dossier en el año 2014, donde habían documentos de Felipe Berríos, Mariano Puga y José Aldunate, lo hacen reflexionar y, bueno, empezar a reaccionar, pero siempre se mantuvo durante muchísimo tiempo encubriendo. Mencionaste a Puga, Aldunate, Berríos, 3 sacerdotes reconocidos en general, transversalmente, por el compromiso que han tenido con el pueblo, con la gente, con los que más sufren. 3 sacerdotes que son vistos como esperanza para muchas personas dentro de la Iglesia Católica, ya que hemos puesto como paraguas dentro de esta discusión que no es toda la Iglesia. Aquí hay 3 buenos ejemplos. Ahora bien, ojo, porque Errázuriz es reemplazado por Ricardo Esati. Los dos hoy día investigados por encubrimiento. Esati hace 2 días atrás ayer guardó silencio, ¿ya? Pero se habla de un cogobierno para encubrir todo esto y que hoy día la Fiscalía lo está investigando. Pero uno no puede olvidar que estos 2 cardenales, obispos, acusaron a Juan Carlos Cruz de faltar a la verdad. Lo calificaron de serpiente y también conspiraron para que la verdad no sea conocida. Y aquí viene el tema que uno tiene que abordar, porque Juan Pablo II ordenó cardenal a Francisco Javier Errázuriz. Benedicto XVI nombró a Esati arzobispo de Santiago. Y Francisco nombró a Francisco Javier Errázuriz como uno de los 8 de su consejo más cercano de cardenales. Entonces, esta red de pedofilia, uno lo tiene que decir, llega hasta el mismo Vaticano. Tenemos una declaración, queridos amigos, de Kevin Annett, que es un miembro del Tribunal Internacional contra los Delitos de la Iglesia y del Estado. Y él también denuncia que hay una inmensa red, todo esto que estamos viendo en Chile, claro, se extiende no solamente hacia Roma, sino que hacia todas las diócesis de la cristiandad. Por lo tanto, amigos, pongan atención, porque la red y los tentáculos de este cáncer están hasta en las parroquias más lejanas. Vamos a escucharlo.
El pasado mes de noviembre acusamos a Bertoni, Ratzinger, la reina de Inglaterra, los líderes de la Iglesia Anglicana Católica de Inglaterra, incluso al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, todos nombrados culpables de cometer genocidio, encubrir tráfico de niños en todo el mundo. Cuando esa acusación llegó y se presentó el veredicto de 57 miembros del jurado, un par de semanas después, Ratzinger renunció y al mes siguiente lo hizo Bertoni. Entonces, esto no es accidental. Sabemos que es porque al menos un gobierno europeo estaba a punto de emitir órdenes de arresto. Descansábamos en los laureles, pero reconocemos el hecho de que los ciudadanos tienen el poder de derrocar algunas de las cabezas más poderosas del Estado y el mundo, solo siendo firmes respecto a la verdad. En la actualidad, en 21 países el pueblo trabaja a la par con sus tribunales, como en Vermont, donde se reúnen para derribar acciones hipotecarias fraudulentas por parte de las empresas inmobiliarias del gobierno. En Nueva York, los tribunales investigan abusos en rituales satánicos, tráfico de niños en partes del mundo, en todo el mundo. Coventry, Inglaterra, la gente está ocupando las iglesias, tratando de arrestar curas conocidos por violación de menores. Esto prueba que los ciudadanos en Estados Unidos y en todo el mundo, no solo en sus propios tribunales, pueden proteger a sus niños, procesar a estas personas y decirles que no tienen derecho a caminar libres por las calles o predicar fuera de sus falsas iglesias, para que así entiendan de una vez por todas que abusar de niños es inaceptable. La red se extiende por todas partes. Terrible, terrible. Cuando uno escucha este tipo de declaraciones no puede menos que volver a escandalizarse y avergonzarse. ¿Cuál es la base para obrar de esta manera y engañar a tantas personas? Es bien simple la respuesta a eso. Es primero abusar de la fe de los cristianos y también propagar la ignorancia. Esos dos elementos son denominadores comunes en todos estos abusos. ¿Se puede establecer un perfil psicológico, me imagino, de estos abusadores y también si se puede buscar el cómo identificarles? Se les puede identificar. Ejemplo de ello es precisamente John O'Reilly, el exnuncio que hubo y que está hoy día, bueno, procesado, expulsado. Pero cuando uno habla de este sacerdote de los legionarios de Cristo, John O'Reilly, le hicieron un examen psicológico. Recordemos que fue condenado a 4 años y 1 día por el delito de abuso sexual reiterado contra una menor del Colegio Cumbres. El Colegio Cumbres, muchos de los apoderados hicieron así como que estaban en las nubes, nadie se dio cuenta y todos defendiendo a este señor. Pero mira lo que dice y que es reflejo de toda esta jerarquía que hemos hablado, es decir, de Caradima, tienen perfiles psicológicos similares, que se caracterizan por ser narcisistas, de una sexualidad inmadura o infantil, falta de empatía con todo el resto, déficit en su capacidad adaptativa y social, dificultades para controlar sus impulsos. Ojo, en el caso de tiene un distanciamiento prácticamente completo con su familia en Irlanda. Ansiedad, presentan ansiedad, sudoración, temblor de manos. Reservan respuestas cuando las preguntas pueden ser delicadas para sus intereses y transgresores también de los límites entre las relaciones interpersonales son algunos de los aspectos que caracterizan el perfil psicológico de este John O'Reilly, muy bien ubicado en su momento dado, pero que también se repiten los perfiles psicológicos de Arteaga, de Caradima, de Valenzuela, es decir, unos narcisistas, falta de empatía y abusadores con menores. Como diría la doctora Cordero, es el perfil de un degenerado, es un perfil de un psicópata perverso, polimorfo, más que de un sacerdote o de un líder espiritual, que es lo que uno quisiera escuchar. Yo tuve la oportunidad, así como te tocó a ti en otro caso, de conocer a John O'Reilly y trabajar con él mientras yo colaboraba en otro canal. Grabábamos con él habitualmente y también se da esa otra faceta. Son personas encantadoras, amables,
que te hacen sentir muy a gusto estando con ellos y que de verdad uno se siente muy acogido. Así es, pues, manipuladores polimorfos, como le gusta decir a la doctora Cordero. Pero, ojo, hay algunos casos que uno no puede olvidar, ya nos quedan pocos minutos. El caso de Marco Antonio Órdenes Fernández, que fue en su momento dado el obispo más joven de Chile, porque renunció a su cargo y se fue a Perú acusado también de reiterados abusos, ¿ya? Otro caso muy importante, Francisco Javier Cox. Arrancó de Chile a Alemania hace unos años atrás y hoy día hace noticia en todo el país y en Alemania, porque no solamente se le está persiguiendo acá judicialmente, sino que en Alemania lo comenzaron a investigar a Francisco Javier Cox. Y otro caso muy emblemático para todos mis compañeros del Patrocinio San José, me preguntaron la otra vez, ¿qué fue del padre Audín Araya? Y yo dije, ¿qué fue? Porque era padre salesiano, digamos, sacerdote salesiano, Audín Araya. Y bueno, me enteré, y les digo, queridos amigos del Patrocinio, que Audín Araya Alarcón fue condenado a 2 años de presidio como autor de 2 delitos de abuso sexual consumado por el Tribunal de Concepción. Por lo tanto, cuando nosotros enfrentamos todos estos casos emblemáticos, ojo que estamos frente en doctrina y en teología. Quiero aprovechar los últimos minutos para que pudieras plantear, doctor Feil, ¿cómo se puede recuperar la confianza? ¿Cuánto tiempo llevará? ¿Tiene la opción la Iglesia de recuperar el camino para que sea la fuente de verdad y de luz para aquellos que creen en esa verdad, en ese camino, en esa luz? Mira, Eduardo, lo primero que uno tiene que mencionar es que tiene que haber arrepentimiento de aquellas personas que son culpables. Cuando haya arrepentimiento público, aquí vamos a estar para señalarlo y bueno, eso no va a quitar los procesos judiciales que se tienen que llevar dentro de la justicia civil. Pero frente a todo esto, uno puede decir que, mira, el cáncer de los abusos, de la inmoralidad, de la corrupción moral, de la mafia encubridora, está en todas las diócesis de la cristiandad, sin excepción. Pero, desde mi punto de vista, la gran solución, primero que nada, está en los cristianos de corazón limpio y en los sacerdotes de corazón limpio. Hay algunos ejemplos que uno tiene que nombrar, al menos hasta este minuto. El cura Berríos, ejemplo que ojalá no estén involucrados. Hans Kast también, férreo en su defensa también contra estos abusos. Mariano Puga, el sacerdote obrero, y también José Aldunate. Y evidentemente, a pesar de que los dardos apuntan al Vaticano, la esperanza está en el Papa Francisco, que limpie la Iglesia de todo esto, esta corrupción. Recordemos una cosa. Estamos hoy día viviendo una lucha espiritual entre el bien y el mal, similar a la que ocurrió en el principio de los tiempos. Salir airosos de eso es lo que, bueno, tienen que hacer los cristianos de corazón limpio. Uno tiene que saber, en la iglesia hay 2 iglesias. La iglesia de este lado oscuro y la iglesia de los buenos cristianos. Según los documentos también de la Biblia, Jesús dice en la Biblia que, bueno, Satán se apoderó de todas las iglesias sin excepción. Y dentro de la iglesia, eso está en la Biblia, Eduardo, ¿ya?
se da esta lucha entre el bien y el mal, que nosotros hemos hecho de alguna forma durante este episodio un ejemplo de este conflicto espiritual importante. Hay esperanza, y la esperanza está en todos los cristianos de corazón limpio, que entiendan también que estamos viviendo una gran revelación, y esa revelación se va a entender en varios años más. Cristian, la academia también está con muchas actividades. Efectivamente, mañana sábado tenemos clases en Viña del Mar, en el Museo Artequín a partir de las 11, y todos los amigos que quieran cultivar la sabiduría y las virtudes, por cierto, pueden ingresar a www.docfiles.cl desde cualquier parte del mundo para nuestros cursos virtuales online. Nos vemos en la academia y fuerza siempre. ¿Cualquier persona puede acceder a la academia? Por supuesto. No se requieren estudios previos ni nada. Toda persona que busque su propio perfeccionamiento, ahí está la academia abierta, donde cultivamos la sabiduría. Nosotros les agradecemos a todos su infinita paciencia y, por supuesto, también el que nos elijan. Es para nosotros muy reconfortante ofrecer día a día un menú distinto para paladares diferentes y siempre muy exigentes. Espero que tengan un excelente fin de semana y, como decimos siempre en este encuentro de ahora los días viernes con Dr. File, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.